Muy bien, hermanos, bienvenidos a la segunda parte de nuestra clase de contexto histórico. Les recuerdo, no se permiten alimentos ni bebidas aquí en esta aula de aprendizaje. A continuación, vamos a ver un video corto para aprender un poco más de la contextualización. Hermanos, si le pido que apague la luz ahí, por favor. Vamos a darle play aquí, ¿dónde estamos? Ahí está. Bienvenidos a una nueva cápsula conceptual. En esta sesión vamos a trabajar los conceptos de contexto y contextualización histórica, una de las habilidades que componen el pensamiento histórico. Además, haremos un pequeño ejercicio de contextualizar una época histórica. Lo primero que vamos a trabajar es definir contexto histórico. Llamaremos contexto al conjunto de dimensiones y elementos presentes en un periodo o tiempo histórico. Las dimensiones o ámbitos que componen un contexto histórico son la dimensión social, la dimensión cultural valórica, la dimensión económica y la dimensión social. Por su parte, los elementos presentes son un tiempo determinado, un espacio delimitado, sujetos históricos y los hechos, los factos, lo que sucedió. Todos los elementos y dimensiones se relacionan entre sí, ya sea entre los propios elementos, entre las propias dimensiones, como entre dimensiones y elementos. Ahora vamos a explicar qué es contextualizar. Es una habilidad que posibilita situar y relacionar hechos o sujetos históricos a un tiempo determinado. Permite establecer las características que tienen elementos y dimensiones que forman parte de ese periodo. Por ejemplo, podríamos situar y relacionar esta fotografía del siglo XIX, época de la explotación salitrera, en donde las condiciones políticas, sociales e económicas permiten que los niños desarrollen actividades laborales. Ahora pasaremos a contextualizar la época de la conquista de México. Dentro de los elementos que nos permiten contextualizar el periodo de ocupación española en México, nos vamos a remitir al siglo XVI, una categoría que se desarrolla en una escala de tiempo de larga duración. En relación al espacio geográfico, nos situamos en el territorio actualmente mexicano. En relación a los sujetos históricos, son diversos, entre ellos españoles y los distintos grupos de pueblos originarios. También están los hechos propios de la conquista, como la resistencia que opuso Tenochtitlán. Junto a los elementos están presentes las dimensiones, como por ejemplo la dimensión social, con expresiones como la manera de relación entre los grupos, la dimensión económica, en la que aparecen los modos de producción impuestos, la dimensión cultural valórica, en donde se enfrentan visiones de mundo diferentes, y la dimensión política, en la cual durante la conquista se disputan los españoles el control y se conforman diversas estructuras de poder. Además encontramos la interrelación entre las dimensiones, los elementos, y entre dimensiones y elementos. Contextualizar es una habilidad que nos abre la posibilidad de comprender las acciones de las personas en el pasado, pero fundamentalmente se orienta a entregarnos las herramientas para comprender la complejidad de los contextos actuales. Muchas gracias por participar de esta nueva cápsula conceptual. Muy bien. Me gustó el video, corto, al punto, pero me gustó más que nada porque era una pintura, ¿verdad? ¿Y qué estamos tratando de hacer nosotros? Una película. Recrear, ¿verdad? Y ella agarró esta pintura y empezó a dibujar y a ver qué tiene que
que ver una cosa con la otra y nos empezó a pintar sobre la pintura ya, nos dio contexto histórico y entendimos esa pintura, ¿verdad? Muchas veces vamos por allí a un museo y luego nos aburrimos. ¿Por qué? Porque carecemos de contexto histórico. ¿Sí? Vaya usted y agarre un guía y le empiecen a explicar todo y dice usted, wow, cambia. Esa pintura que dice usted, no sé, cambia y que le empiezan a decir quién fue el pintor y en qué año y qué significa, qué representa, por qué representa, quién la pidió, por qué la pidió, quiénes eran las personas ahí y wow, cambia por completo. El museo más chafa que usted pueda ir le mete el contexto histórico y es una experiencia completamente distinta, ¿verdad? Esa pintura está en Palacio Nacional. Okay. En el mero Palacio Nacional. Muy bien, ahí está, ese es el hipervínculo. Cuando ya ven que les comparto la presentación esta, ahí pueden darle clic al hipervínculo ese les va a llevar al video para que lo vean más a fondo en el largo de la semana. Ok, causa y consecuencia. Esto es sumamente interesante. Es una parte fundamental del estudio del análisis histórico. Pero para nosotros como cristianos, ¿sí? Es algo fenomenal. Bueno, a mí me parece algo sublime, sumamente especial. Como habíamos visto ahorita, ¿sí? Decimos que el día de hoy es producto del día de ayer. Las condiciones del día de hoy son producto del día de ayer. El día de ayer, producto del día de antier, este año, producto del año pasado, y así sucesivamente, ¿verdad? Como podemos ver ahí, ¿sí? Que se están dando unas cosas. Entonces la causa, ¿qué es la causa? La causa es el origen o la razón por la que un hecho ocurre. Siempre ocurre antes que la consecuencia. No puede haber consecuencia sin antes haber una causa. Y usted puede decir, oye, cuando yo era niño me daban mis nalgadas, ¿no? ¿Y cuál fue la causa? Pues te portabas mal. Y puede decir uno, oye, pero yo no hacía nada mal. ¿Y cuál fue la causa? Pues tu papá a lo mejor andaba bien pasado de copas, o tu mamá era bipolar, o qué sé yo, ¿no? Pero hay una causa. Y por eso se daban ese tipo de cosas. Si esa es la causa. Y la consecuencia, pues es el efecto o el resultado que se desprende de una causa. Siempre ocurre después de la causa. Dado que esto, por lo tanto, esto, ¿verdad? ¿Por qué es Bukele presidente de El Salvador? Esa es la consecuencia. La causa, porque votaron por él. ¿Por qué están ustedes aquí? Damos esta clase, ¿por qué? Porque les interesa, hay un interés, hay un motivo o una razón, ¿sí? De que vengan a aprender de hermenéutica. Y así es precisamente la historia. Y cuando nosotros entramos en el contexto histórico, necesitamos comprender cómo es que está esta situación, no solamente, oye, ¿por qué? O quién, cómo, sino por qué. ¿Por qué se llegó a esta situación? Y vamos a ver sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Oh, Israel está siendo oprimido y la situación está muy mal. ¿Por qué? Esa es la consecuencia, que la situación está muy mal. Y si su texto bíblico es una de esas bajo la opresión, usted necesita saber por qué está bajo opresión Israel. Y si se pone a estudiar, muy probablemente va a ver que por ahí en algún punto Israel, va a decir la Biblia, y el pueblo hizo lo que no agrada, es agradable ante los ojos de Dios. Y vino este rey que pecó contra Dios y por lo tanto, tómala tu castigo, Israel. Y ahí vamos a encontrar la causa. Sí, pero usted necesita saber cómo es que se llegó a esa situación.
¿Por qué está Pablo en la cárcel? ¿Cuál fue la situación? ¿Cuál es la causa? Pero lo que a mí me parece fascinante realmente, ¿sí?, es que la historia es un plan maestro del maestro, ¿verdad? Eso es algo bello. El mundo secular, los secularistas estudian la historia así, causa, consecuencia, causa, efecto. Y dicen, no, pues es algo caótico, ¿verdad? Este fulano fue a guerra contra este fulano y por lo tanto resultó esto. Pero nosotros sabemos que Dios pone reyes y quita reyes. Y que ni la mismísima hoja de un árbol se mueve si no es por su voluntad. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis histórico y empezamos a ver que es un plan maestro, no es caótico, es un plan maestro del maestro. Y podemos ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento que se está preparando el camino para solamente una cosa: el Mesías. Y eso lo vemos desde la mismísima creación, desde el momento que cae Adán y Eva. Y Dios trae juicio sobre Adán y Eva. ¿Cuál es el juicio que le da a Eva? Adán. Tus hijos. Perdón. Tendrás tus hijos con dolor. Tendrás tus hijos con dolor. Y luego le dice, pero. ¿Pero qué? Pero uno de tus hijos aplastará a la serpiente en la cabeza. La serpiente morderá el tobillo, pero tu simiente la aplastará. Y desde el inicio vemos el plan maestro del maestro. Y a lo largo y ancho de la historia del ser humano vemos el plan maestro del maestro. Y es por eso que a nosotros nos interesa mucho la causa y la consecuencia. Porque es algo planeado y usted puede decir, oye, pero nosotros tenemos libre albedrío. Sí, lo tenemos. ¿Y cómo es que Dios está en control? Porque es tan superior que aún nuestras malas decisiones y las malas decisiones de los pueblos y las malas decisiones de los reyes y hasta las mismas obras de Satanás, Dios las usa para su honra. Porque así de magnífico es Dios. Entonces, el contexto histórico, más que el contexto textual, en mi opinión, más que el contexto literario, es un análisis más espiritual, porque vemos la mano de Dios a través de la historia. Vemos la intervención divina en los hechos del hombre, según los registros que tenemos a lo largo y ancho de la historia. Y eso es algo a mí que me parece fenomenal. Fenomenal. Y es solamente ahí cuando vemos efectivamente cielos y tierras pasarán, mas su palabra no pasará, ni jamás pasará. Porque la sabiduría de Dios, la voluntad de Dios trasciende el tiempo, el espacio, el conocimiento humano. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así el conocimiento de Dios es más alto que el de nosotros. Entonces, cuando esté haciendo usted su análisis histórico, piense causa, efecto, siempre causa, efecto, y todo eso piénselo, esto es Dios trabajando, esto es Dios funcionando, esto es Dios en acción. La mano de Dios se está moviendo. Parece que es por coincidencia, pero reitero, es el plan maestro del maestro. Ok, contextualización. Ya vimos el video. Objetivo, ¿para qué? ¿Cómo? Sobre todo en este aspecto
histórico y a continuación, la próxima clase, con el contexto cultural, entramos en un nivel más detallado del comprendimiento del texto, a un nivel más íntimo, más personal. Y la contextualización se utiliza para dar significado. Y no te dice construir el sentido de algo al relacionarlo con el mundo real o el entorno en el que ocurre. Hoy he usado mucho el texto, cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Cómo es que nosotros cumplimos eso? Mediante la contextualización. Mediante la contextualización extirpamos el mensaje del texto, la voluntad de Dios que Dios le reveló a una persona o un grupo hace chorrocientos años, y ese mensaje lo traemos y lo hacemos propio y luego lo compartimos con la iglesia mediante la contextualización. ¿Sí? Y es situar en el tiempo y en el espacio. Note como ella decía, es un periodo de tiempo. No estamos tratando de ver, en este caso, toda la historia, sino la historia de su texto. Y claro, cuando usted va a dar una clase de otro texto, lo mismo aplica ahí. Ahora hay que ver, oye, este fue del año 700 antes de Cristo y ahora estamos hablando de el año 60 después de Cristo. Ok, hay que hacer el mismo análisis. Pero es aclarar en qué momento histórico, lugar o ámbito específico se presenta este fenómeno o idea. ¿Sí? Y sirve para ampliar la comprensión. ¿Okay? Espero que cada vez que hayan hecho estas tareas de contexto, su comprensión se esté ampliando. Ese es el objetivo. ¿Sí? Y aquí dice que evita una interpretación aislada y en su lugar ofrecer una visión integral que considere todos los factores influyentes. ¿Recuerdan la puerta del templo que se llama la Hermosa? Mediante una contextualización podemos evitar una interpretación aislada. Y podemos tener precisamente algo, una visión integral que considere todos los factores influyentes mediante la contextualización. ¿Y pues para qué sirve? Es una investigación que permite entender el origen, la evolución o los cambios y la importancia de un tema, situándolo dentro de un marco de estudio más amplio. Vamos a ver qué tiene que ver esto con el resto de los demás. Y les había pedido yo, una de las partes de la tarea, ¿verdad? Hay que sacar la tesis de su libro. ¿Se acuerdan? El libro se escribió por una razón. El punto que usted saque de su clase tiene que ir conforme a esa tesis del libro. Porque recuerde, la Biblia no tiene ¿qué? Contradicciones. ¿Ok? Si el libro se escribió por una razón y usted me trae una clase acerca de ese libro que lleva otra conclusión ajena a la tesis de ese libro, está diciéndome usted que la Biblia tiene una contradicción. ¿Sí? Pero sabemos que la Biblia no tiene contradicciones. Si usted trae una contradicción, ¿qué quiere decir eso? Que su análisis está incorrecto o incompleto. Algo falta o simplemente está todo mal. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver un texto de práctica para entender la contextualización histórica. Note, dice, 2 Timoteo 4, versículo 6, dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio. Pablo a Timoteo, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida.
haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. ¿Ok? Versículo 9 dijo, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Ok? Está en la cárcel. ¿En dónde? En Roma. ¿Qué año? 60 ¿qué hubo? Y dice, ya no la voy a librar. Condenado. Entonces, está diciendo, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Pero note, si usted sigue leyendo, llega al versículo 21 del capítulo 4 y dice, haz todo lo posible por venir. Lo mismo el versículo 9. Nomás que en este caso dice, por venir antes del invierno. ¿Por qué dice antes del invierno? Porque lleva a estar muerto, ¿no? Para esa fecha. Se le hace. Necesita que le lleve algo. Lleve el capote. ¿Por qué antes del invierno? Porque está frío. Porque está frío. Ujú. Ese es muy buen punto. ¿Y qué tiene que ver el frío? Porque luego ellos se enferman, no se caminaron, ya no podían. Impide los No se caminos, había puesto la vacuna del flu. ¿Manda, hermano? a lo mejor ahí impide que el camino sea más brumoso. Ok. Para entender esto, primero necesitamos entender, bueno, ¿de dónde viene Timoteo? ¿Timoteo está en Roma? Porque pues si está en Roma, pues, aunque está al otro lado de la ciudad para el siguiente día está. ¿Sí? Entonces, número uno, necesitamos entender dónde está Timoteo. ¿Ok? Para poder entender por qué está diciendo que antes del invierno necesitamos entender dónde está Timoteo. Para Pablo, no sabe cuándo le van a dar matariles. No sabe, no tiene la fecha. Pero ya sabe que de esa cárcel no va a salir. Eso ya lo sabe. ¿Sí? Como dicen, de esa cama ya no se levanta. Pablo sabe que de esa cárcel ya no sale con vida. De esa celda solamente lo van a sacar para cortarle la cabeza. ¿Ok? Pablo sabe, no sabe cuándo. Entonces, la pregunta es ¿por qué tiene que venir antes del invierno? ¿Ok? Necesitamos nosotros contextualizar históricamente qué está sucediendo. Note, esta es la respuesta. Número uno, la mayoría de los eruditos están de acuerdo que Timoteo está en Efeso y Pablo pues está en Roma. Ahora, aquí este mapa de arriba es un mapa actual. ¿Sí? Son unos 2.784 kilómetros manejándolo, o 1.730 millas. Y no te, yo lo estoy poniendo ahí más o menos como de aquí a Boston. Boston está al otro lado de Nueva York. Ustedes se van manejando hasta Nueva York. ¿Cuánto tiempo hizo? 23 horas. 23 horas. Y Boston todo está más allá. Manejando, ¿verdad? Para llegar ahí manejando de Éfeso a Roma, estamos hablando de 28 horas por ahí. ¿Cuántas millas son de aquí a Nueva York? 1600. 1600. Pues agreguele 130 más, son 2 horas más. 25, 26 horas. ¿Qué? Manejando, hoy en día, en un carro de hoy. Porque si digo en un carro, estamos hablando de datos históricos, un carro de hoy y el carro de 1936 no son el mismo carro. Ni las carreteras. Ni las carreteras. El carro de 1936 usted no podía ir a 75 millas por hora. Imagínate, nos volvía loco el hermano Sixto en un carro de eso. El que no le baja de 80 nunca. ¿Ha seguido usted alguna vez al hermano Sixto? Ido con él. Y yo se sentó atrás y se puso los 3 cinturones, ¿no, hermana? No, iba más preocupada por la hermana Anita que iba así. Sí, sí, entonces, completamente distinto, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que en aquel día, si usted caminaba a buen paso, caminaba 10 millas por día a pie. O si era rico, pues tenía caballo y se aventaba 30 millas a caballo. A pie usted duraba 6 meses para llegar de Éfeso a Roma. O si tenía caballo, pues 2 meses. ¿Qué quiere decir? Que este viaje, la única forma de lograrse era en barco. Porque en barco se duraba 3 semanas.
Ahora sí entra, Sí, hace frío. ahora sí entra el frío. Ajá, la nieve, el hielo. Ah, ¿verdad? Ahora ya tiene sentido, ¿se fija? Ujú. ¿Sí, hermano? De hecho, cuando estaba mirando mi versículo, en algunas personas que no concuerdan con que Timoteo escribió la carta a los filipenses en Éfeso y no en Roma, pero si él está en Éfeso y Pablo está en Roma, ¿cómo le dictó? Que Pablo le dictó a Timoteo Sí, la porque él carta está esa. escribiendo la carta, él escribe las cartas en la cárcel, Ujú. pero algunas personas piensan que las cartas se escribieron en Éfeso, porque ahí estaba Timoteo, y Pablo está en Roma, ¿o cómo le hizo? Fíjese. Pero ahorita usted está diciendo que él se fue para Roma y ahí fue donde escribió. Bueno, Pablo le está pidiendo que vaya para Roma. Le está pidiendo que vaya antes del invierno. Pues, Y tiene sentido, ¿sí? Andar en un barco no era como andar aquí en un buque de guerra de los de hoy en día, o como al subirse a un crucero. ¿Han visto ustedes los barcos de aquel entonces? Oiga, a mí me tocó ver el primer pueblo que fue fundado aquí en Estados Unidos por los europeos, se llama Jamestown, allá por Virginia. Y duraron no sé cuántos meses para cruzar el océano. Y yo vi el barco. Y dije, yo ese barco no me subo al Rey Hubbard en ese barco. Y se la aventaron en todo el océano Atlántico. Es un barco realmente, para decir, oye, crucé el Atlántico, es un barco pequeñísimo. Digamos que es del tamaño del santuario. Oye, pero para hacer un barco, ¿sí? Y le enseñan a uno, sí, mira, ahí cocinaban y es una cosita, no hombre. Y ahí, ¿cuántos venían aquí? Tantos, hijos, ¿no? O sea, a nosotros los mexicanos nos dicen que cabemos muchos en un carro, ¿no? No sé si se ha fijado esos estereotipos, ¿no? Hombre, los gringos que caben en un barco, eso, sí son muchos. Y estamos hablando allá del año 1600 y garra. Como unos 1600 años después de Pablo y Timoteo. Y el barco ese estaba, ahí tiene una réplica, no es original, es una réplica. Pero es algo increíble, y a mí me impactó que se hubieran lanzado a cruzar así. Ahora imagínense 1600 años antes cómo eran estos barcos. ¿Qué quiere decir? Que por allá a finales de septiembre se cerraban todas las rutas marítimas y no se volvían a abrir las rutas marítimas hasta por allá de marzo. Entonces Pablo dice, bueno, pues no sé cuánto, pero no creo que ya sea hasta marzo del año que entra. ¿Sí? Entonces por eso vemos nosotros ese detalle y usted tiene que decir, oye, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el invierno? Pues es que si está ahí a la vuelta de la esquina, nada tiene que ver. Pero si está en Éfeso, a 2000 kilómetros de distancia, tiene mucho que ver. Y si usted considera cómo viajaban, en qué condiciones viajaban aquel entonces, la tecnología, y usted puede ver estos mapas, ¿sí? Éfeso de aquí, y tiene que agarrar hasta Roma 3 semanas. ¿Ok? Ese viaje era imposible en el invierno. No lo libraba. ¿Okay? Por eso, con un análisis histórico podemos entender el versículo 21. ¿Sí? Sin un análisis histórico nos quedamos patinando. Y pensamos cosas como que, pues es que le encargó algo. ¿Ok? Y era algo de la primavera. No sabemos, le encargó un tomate. Y se le va a echar a perder el tomate. No sé. ¿Verdad? Ya que usted mete un tomate al congelador y entonces no sabemos. ¿Verdad? Empezamos a sacar conclusiones que no son, que no tienen sentido, que no tienen lógica. Sin embargo, si usted está en una clase de 2 Timoteo 4 y alguien le pregunta, usted tiene que saber. Y usted tiene que decir, bueno, muy probablemente porque Pablo está aquí, el invierno, el transporte. Si usted no sabe, ¿qué está haciendo de maestro? Por eso, ¿cuántas
algunas veces les he dicho durante este curso, muchos por ahí escuchan a algún predicador en internet y les gustó algo y dicen, ay, yo quiero ir a dar esa clase en la iglesia. ¿Y cómo sabes que lo que dijo ese fulano siquiera está bien dicho? ¿Cómo sabes si es bueno o malo? Nomás porque te gustó, te movió el tapete y ya. No. Hay muchos que quieren ser maestros, pero no muchos quieren hacer lo que se requiere para ser maestros. Y este es el tipo de trabajo que se requiere para ser maestro. Por eso yo tengo miedo cada vez que mi hermano dice, voy a salir de la ciudad, y yo, no, ya me toca, ya me toca. Mi hermano Enrique puede, sí, hermano, sí, claro. Ahí se me fue el sábado. Está bien. ¿Verdad, hermano Machu? Se le fue a sábado. Sí, es cierto. Se fue. En la preparación. Clase o prédica. Prédica más todavía. Para la prédica, pues, les recomendamos que tomen principios de homilética, ¿verdad, hermano? Sí. Quieren aprender a predicar, también Lakeview University, ya estoy dando un comercial aquí, ¿verdad? Publicidad. Anótese usted con Lakeview University. Ok, hermanos. Vamos a entrar a la evaluación. Llegó la hora de la verdad. Cuchi, cuchi. Escaneen ahí con su teléfono. Si necesita ayuda, levanta la mano de una vez, no lo intente, si batalla. Hermana, ¿usted qué le sabe? Ándele. Así, Gracias. hermana, gracias. Si no sabe, no batalle. Todavía no está. Ya le di. Ahí está. Ahí está. Bueno, debería de enseñarme más, perdón. A ver. La primera vez sí pude. Nomás les haces un... Ok. Ya que se ha grabado. Y ya va a salir. Yeah. Pero a veces si no Pues sí, sale, la otra vez no estaba hablando. entonces usan el código. Código. Nomás va al sitio web silo.com y te pregunta por el código. Y ahí sí. Yeah. Muchas gracias. ¿Estamos listos? Listo, Ah, no. esperando que salga. Pobre hermano, todavía no está y yo ya. A ver, ayúdale a la hermana Araceli. ¿Ya? Que no pide ayuda, pero ahí Sí, pero no quiere agarrarme. está. No, No lo quiere agarrar. No la quieres. No, a lo mejor. Ok, vamos a empezar. ¿No? Primera pregunta. Él es el conjunto de circunstancias políticas, sociales, económicas, culturales y religiosas que rodean un evento o una obra en un momento específico. Con 5 personas que contesten. Correcto, contexto histórico. Él es un método para comprender el pasado que implica examinar fuentes de evidencia para identificar patrones, causas y efectos y reconstruir eventos y tendencias. Los que pusieron contexto histórico y análisis literario. Okay. Análisis histórico. Análisis literario fue la clase pasada. Contexto histórico fue la pregunta pasada. Ok. La A es un principio que establece que los acontecimientos del pasado son el resultado de causas o factores que los precedieron. Se refiere a la interconexión entre eventos históricos, analizando cómo ciertos factores influyen o desencadenan a otros. Esto estaba difícil. Causalidad histórica es la respuesta correcta. La A es construir significados
Y los significados no son neutros, incorporan valores porque explican lo cotidiano, constituyen la comprensión de problemas del entorno social y cultural o facilitan vivir el proceso del descubrimiento. Muy bien. Contextualización. ¿Cuántos componentes tiene el análisis histórico? Okay. Respuesta correcta, 7. 7 componentes, y ahí los tienen, miren, porque es la tarea. Okay. Tarea, tienen que hacer un análisis histórico de su texto. Cambios, cronología, personajes, citas, religión, arquitectura, geografía. ¿Preguntas? Hoy es cuando pueden hacer preguntas, ¿eh? Sí. Cuando presenten ya los que hacemos preguntas somos todos los demás. Usted tiene que responder. Nada. Muy bien. Hermanos. Siguiente tema, contexto cultural. ¿Ok? El último pilar del estudio contextual. Vamos a entender las culturas antiguas, pero también nuestra cultura. Y cómo nuestra cultura nos influye a tener una interpretación. Y cómo no podemos nosotros tomar nuestras creencias culturales para interpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia se interpreta a la luz de las Escrituras, no según nuestra cultura. Y en nuestra cultura hay cosas que son buenas, hay cosas que son indiferentes y hay cosas que son malas. Y en ese caso, la palabra de Dios tiene precedencia sobre todo. Y asimismo, en los tiempos bíblicos las culturas tienen cosas buenas, cosas indiferentes y cosas malas. Y necesitamos saber definir eso y contrastarlo. Así como lo hicimos con el mapa. Mira, este era el mapa de aquel entonces, estas eran las ciudades, los países entonces, y ya estos son los... Sí, nosotros necesitamos decir, mira, así era la cultura de aquel entonces, esta es nuestra cultura hoy en día y el mensaje de Dios es este. Muy bien. Se me fue la tarea, ¿no puedes poner de nuevo? Por favor. Hacer análisis histórico. Yo les mando estas presentaciones todas. Hermanos, a la de 3. ¿Listos? 1, 2, 3. Orar, orar y orar. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia tiene solamente un autor. La Biblia no tiene contradicciones. La interpretación de la Biblia es una tarea espiritual. Hay que interpretar las Escrituras a la luz de todas las Escrituras. Ser humilde para comunicar el mensaje de Dios, no el personal. El contexto manda. Practicar la lectura devocional, aprender y mejorar. Muy bien. Con eso en mente le voy a pedir al hermano Machuca que nos dirija una oración y quedamos así despedidos. Amén. Padre, gracias por tu amor, tu fidelidad, Señor, que son con nosotros cada día. Gracias por este momento que nos das para poder aprender, Señor, en estas clases, poder practicar, Señor, más la lectura, poder también aplicar, Señor, en el mensaje, en el devocional de cada día, para poder aprender, Señor, y comunicar a otros también. Bendice la vida de nuestro hermano Enrique, Señor, llénalo más de sabiduría y también para que podamos poder ser guiados, Señor, a través de la palabra que nos trae, de poder aprender cada día más. Y cada hermano, hermana presente, Señor, otros hermanos también que no están con nosotros, con tu iglesia, Señor, está siempre dispuesta a aprender, Señor, a ser guiada por ti,
Ayúdanos a confiar plenamente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén y amén. Amén.